Funciones no periódicas, sí. Y lo que vimos para ese tipo de funciones es que podemos, a partir de ellas, definir una función que sí sea periódica. Entonces simplemente tomamos la función original que nos den, por ejemplo, vamos a ver esta gráfica. Supongan que esta es la función original, nada más definida entre 0 y L. Y si quieren construir una función periódica, pues lo que hacen es copiarla antes y después, y hay varias otras cosas que se pueden hacer. Si simplemente la copiamos antes y después, tendríamos este ejemplo de aquí. Esta es una función periódica continua cuya primera derivada en los límites se vuelve discontinua. Pero eso, de acuerdo a lo que hemos visto, eso no es ningún problema. Entonces esta es una extensión de la función que es bastante válida. Otra manera de volverla periódica es, en vez de copiarla directamente, la copiamos así. Entonces vean, ahora lo que pasa es que el periodo de esta función que estamos definiendo ya no es 0 a L, o sea, ya no se repite en periodos de tamaño L, sino que sería de acá hasta acá. Sería de menos L hasta L, por ejemplo, o de 0 a 2L. Entonces ahora construimos una función periódica, pero con periodo igual a 2L. Este sería otro ejemplo de cómo extender esta función de acá, y es igualmente válido. Otro igual de válido, en el sentido de que es continuo en los puntos límites del intervalo de la función original, sería hacer una reflexión. Aquí quizá no se aprecia, bueno, sí, creo que sí se aprecia bien. Esto que está aquí punteado es una reflexión sobre el eje vertical de la función original. Esta es la original. La agarramos aquí y la reflejamos para acá. Y es lo que aparece ahí. Entonces ahora tengo otra función periódica, de nuevo con periodo igual a 2L. Lo puedo tomar de aquí para acá o lo puedo tomar de aquí para acá. Entonces eso es lo que vimos esencialmente, que aun si nos dan una función que no sea periódica, podemos hacer algún tipo de extensión para volverla periódica y así aplicar lo que sabemos de series de Fourier. Y lo que sabemos es que se puede calcular la serie de Fourier, esencialmente dada la función, lo único que tenemos que hacer es calcular los coeficientes con las ecuaciones que aparecían por acá. Estas serán las ecuaciones. Esta es para el coeficiente A0, esta para el coeficiente AR, y eso lo sustituimos en la serie de Fourier, este de aquí. Entonces la receta es bastante simple. Lo que yo creo que es más importante es cómo llegamos a estos resultados. ¿Se acuerdan cómo construimos esta ecuación de aquí? ¿Recuerdan qué fue lo primero que vimos y de qué estábamos hablando antes de llegar a esto? ¿Qué es realmente lo importante para entender cómo se hace esto? Es realmente lo importante. Entonces, ¿recuerdan con qué tenía que ver esto? Con las paridades, eso era algo importante. Eso nos permite simplificar el tipo de serie que vamos a usar. Si queremos aproximar una función par, pues usamos solamente los cosenos, y si queremos aproximar una función impar, usamos solamente los senos. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de senos y cosenos? Son funciones periódicas y, como dicen también en el chat, son algo que nos dimos cuenta que funciona como base para las funciones periódicas. Es decir, que tiene la propiedad de ser ortonormal. Las funciones seno y coseno son ortonormales entre ellas, al igual que los exponenciales complejos de este tipo. Esos también vimos que son ortonormales, y esa es una propiedad que no garantiza que algo sea una base, pero que sí nos da una intuición de que puede ser una base. Y esa fue la intuición que llevó a Fourier a proponer esta serie de Fourier. Y el cómo calcular los coeficientes es de la misma manera que se calculan los componentes de un vector.
el producto punto con el elemento de la base. Bueno, entonces eso es yo creo que lo más importante que tienen que recordar para entender qué es una serie de Fourier. Es una representación de una función en términos de una base de funciones periódicas ortonormales. Y ya las ecuaciones son lo importante que tienen que recordar para las cosas prácticas, y son nada más estas dos. La de A0, la de AR, y bueno, también la serie en sí. Bueno, entonces en eso íbamos, funciones periódicas. Hicimos un ejemplo con una función que era como media parábola. Vimos también que además de para aproximar para aproximar funciones, la serie de Fourier también nos puede servir para deducir los valores de ciertas sumas infinitas. Y hasta ahí vamos. Bueno, entonces lo siguiente es integración de Fourier. Y esto simplemente es integrar una serie de Fourier. Y la serie de Fourier pues, son senos y cosenos, así que la integración va a ser muy sencilla. Sin embargo, sí hay algo relevante que ahorita vamos a llegar. Entonces vean esta ecuación 21. Del lado izquierdo tenemos la función original. Del lado derecho estamos escribiendo ya la integral de la serie de Fourier de esta función original. Entonces la serie de Fourier era A0 sobre 2. Eso lo integramos respecto a x y lo evaluamos de x0 a x. El primer término los primeros términos, los del coseno de la serie, eran an por coseno. An por coseno de algún número por x, coseno de nx. Cuando integramos esto, el coseno se convierte en seno y el coeficiente del argumento sale dividiendo. Entonces llegamos a esto de acá, evaluado otra vez de x0 a x, y el siguiente término de la serie era la suma de n igual a 1 e infinito de los bn por seno de nx. Y cuando integremos, el seno se convierte en menos coseno y otra vez la n sale dividiendo. Entonces llegamos a esta ecuación de acá. Entonces la integral de la función original es esto de aquí. Entonces puede ser que la función original sea difícil de integrar. Sin embargo, del lado derecho, como es nada más una suma de senos y cosenos, eso se integra fácilmente. Y lo más relevante es lo que pasa con este numerito. Vean, n va de 1 a infinito, entonces conforme vamos aumentando el orden de la serie, n va aumentando. Y sale dividiendo aquí. ¿Eso qué significa? Que conforme vamos aumentando el orden de la serie, este número de acá, este coeficiente, se va haciendo cada vez más pequeño. Y eso garantiza que la integral de la serie de Fourier, más bien, va a ser algo convergente, siempre y cuando esta función, su serie de Fourier, fuera convergente. Entonces creo que eso está escrito por aquí concretamente. Por aquí el efecto de la integración es agregar una potencia de n en el denominador. Esto nos lleva a que la convergencia sea más rápida. Es decir, que si la serie de f converge, entonces la integral de la serie converge más rápido. ¿Por qué? Porque los términos sucesivos se van haciendo cada vez más pequeños debido a esta potencia, a este factor de n. Entonces, para integrar series de Fourier no tenemos ningún inconveniente, salvo un detalle que es el que aparece aquí.
Vean, este segundo término es un coeficiente por las funciones seno y este de acá es otro coeficiente. Podemos absorber el menos en este coeficiente por las funciones coseno. Entonces esto es lo mismo que tenemos en una serie de Fourier. Sin embargo, el primer término ya no se ve como una serie de Fourier. Recuerden que en la serie comenzábamos con un término constante, mientras que aquí lo que tenemos es un término lineal. Entonces, de hecho, la integral de una serie de Fourier estrictamente no es una serie de Fourier. No es serie de Fourier. Al menos no todavía. ¿Por qué? Porque podemos hacer algo para así expresarlo como serie de Fourier. De hecho, hay dos cosas que podemos hacer. Una es simplemente pasar este término del lado izquierdo y entonces trabajar con la serie de esto. Esto sí es una serie de Fourier. Esto sí se puede escribir como serie de Fourier. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿por qué, por ¿Sí? qué, por qué no es por qué dijo que no es serie de Fourier la integral? Sí, por la presencia de este término que es lineal en X. Si comparamos con la serie, que estaba acá arriba, mira, la serie es un término constante y luego una combinación lineal de senos y cosenos. No tiene ningún término que sea lineal en X. En cambio, la integral de esto, pues este va a convertirse en A0 sobre 2 por X. Y eso, así como está, no es una serie de Fourier. O sea, no, el término lineal en X no puede estar en la serie de Fourier. Entonces es por este término de aquí. Si se lo restamos, entonces sí nos quedamos con una serie de Fourier cuyo término constante es igual a 0. Y otra cosa que podemos hacer es escribir esta X como serie de Fourier. Y es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo, pero déjenme escribirlo también aquí. Pero podemos reescribir X en serie de Fourier, y entonces ya sería esta serie más esta serie, que eso sí sería también una serie de Fourier. Sí, sí quedó claro por qué esto así como está no es serie de Fourier. Sí, gracias. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Encontrar la serie de Fourier de f de x igual a x cúbica para x entre 0 y 2. Entonces, antes de ponernos a calcular explícitamente la serie, recordemos que en el ejemplo pasado encontramos la serie de Fourier de f de x igual a x cuadrada para x entre 0 y 2. Y x cúbica lo podemos obtener integrando x cuadrado. ¿Esto qué sería? No es cierto, es un tercio de x cúbica, ¿verdad? Entonces, x cúbica va a ser 3 veces la integral de x cuadrada de x. ¿Cierto? Entonces, en vez de calcular la serie de Fourier de x cúbica, es decir, en vez de hacer las integrales para los coeficientes, lo que vamos a hacer es integrar la serie de x cuadrada. De la serie de x cuadrada que calculamos en la clase pasada es, según recuerdo, esta de aquí. X cuadrada igual a 4 tercios más 16 de estos numeritos. Y esto lo vamos a integrar respecto a x. Entonces, del lado izquierdo nos queda el 1/3 de x cúbica.
Y del lado derecho, ahorita vemos qué pasa con la constante de integración. Del lado derecho nos quedaría 4 tercios de x más la integral de esto, que sería 2, bueno, la suma de r igual a 1 hasta infinito, 2 sobre pi r menos 1 a la r, pi cuadrada, r cúbica, ¿no es cierto? R cuadrada, por el seno de pi r x sobre 2. Entonces esta sería la integral. Y vamos a poner acá una constante de integración. Esto espero que coincida con lo que tengo acá abajo. Aquí, 4 tercios de x más, ¿de dónde salió el 32? O es que afuera de la suma había un 16. Entonces yo creo que se multiplicó Ah, por ok, eso el ok. 11. Ah, cierto, sí, gracias. Entonces 16 por 2, 32. Entonces 32, pi r por pi cuadrada de r cuadrada se convierte en pi cúbica r cúbica, menos 1 a la r, seno pi r x sobre 2 más la constante. Entonces de aquí tendríamos ya un primer resultado, pero noten que aquí aparece el término lineal, entonces esta todavía no es serie de Fourier, por culpa de este término. Entonces si vamos a... no, de hecho todavía no tenemos tampoco alguna serie para x, pero la podemos obtener también de la de x cuadrada. Entonces ahora hacemos lo inverso. En vez de integrar la serie de x cuadrada, ahora la diferenciamos. Y eso nos daría 2x igual, este se va. Luego acá sería menos 16 menos 1 a la r, pi r sobre pi cuadrada de r cuadrada, que seguiría el seno pi rx sobre 2. Dividimos sobre 2 y nos queda aquí un 8. Luego el pi cuadrada de r cuadrada con los de acá arriba se cancela 1 y nos queda un pi r abajo. Y esta sería la... Se me olvidó la suma, ¿verdad? Esta sería la serie de Fourier para la función x, que vean, otra vez la obtuvimos a partir de la que ya habíamos hecho de x cuadrado. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, antes de insertar esto en la que estamos haciendo allá abajo, notemos lo siguiente. Aquí todavía nos queda una R abajo. Eso es bueno. El seno siempre va a estar entre menos 1 y 1. Entonces ese nunca podemos decir ni que converge ni que diverge. Ese siempre está entre menos 1 y 1. Este factorcito de aquí, ese también siempre es o menos 1 o 1. Entonces igual no contribuye a que converja ni a que diverja. Este de acá abajo, este va creciendo conforme vamos aumentando los términos, así que los coeficientes de esta serie se van haciendo cada vez más pequeños. Entonces vean que aquí tenemos, tenemos la ventaja de que esta cosa sí es convergente gracias a que esta R aparece abajo. Si quisiéramos hacer la serie, nos preguntáramos, por ejemplo, ¿cuál es la serie de Fourier del número 1? Entonces podríamos decir, derivo de ambos lados. De acá me queda 1. Acá me quedaría suma de r igual a 1 hasta infinito. Menos 8, menos 1 r, abajo pi r. Luego derivo el seno. Me quedaría un pi r sobre 2 por coseno
pi rx sobre 2. Luego cancelo estos y podría pensar que esta es mi serie de Fourier para el número 1. Pero noten que esta tiene un problema grave, y es que como ya no hay ninguna potencia de R abajo, esta se canceló con esta, entonces esto no converge. Simplemente va alternando entre -1 y 1, -1 y 1. Entonces esta cosa no es una serie convergente, por lo tanto no podemos confiar en ella como una serie de Fourier para el número 1. No podemos truncarla consistentemente. Entonces tendríamos que tomar la serie infinita para, si acaso así, verla como la serie del 1. Entonces eso es importante tener en cuenta siempre. Hay que checar si su serie es o no convergente, y la manera más sencilla de hacer eso es checando los coeficientes. Si tienen acá algo que vaya creciendo, eso les garantiza que la serie es convergente. En este caso la R va creciendo, va de 1 hasta infinito, entonces la serie converge. Bueno, entonces ya que tenemos X como serie de Fourier, podemos agarrarlo y ponerlo aquí. Entonces al sustituir esto acá arriba nos quedaría, ¿qué nos quedaría? El 2 pasa para acá, se convierte en un -4. Entonces este se convertiría en un 4 por -4, -16 sobre 3, por la suma de R igual a 1 infinito, de todo esto, más esto. Entonces ven que va a seguir siendo una serie de puros senos más una constante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí me escuchan todavía? Sí, profe, todo bien. Bueno, y ya por último, ¿cómo determinar esa constante? Para eso sí tenemos que utilizar algún valor conocido de la función. En este caso es sencillo, sabemos que en x igual a 0 esto vale 0. Entonces checamos cuánto vale esto en x igual a 0. Y ajustamos la constante para que coincida con el valor de la función en este punto, en el punto x igual a 0. Entonces si evaluamos ahí, esto se hace 0. Y aquí tendríamos seno de algún número por 0. Entonces esto siempre va a ser 0. Entonces todo esto siempre es 0. Y por lo tanto la constante debe valer 0. Para ser consistentes con que f de 0 es igual a 0. Entonces vamos a anotar un resumen de lo que vimos en ese ejemplo. Entonces, lo que nos preguntaba era encontrar la serie de Fourier de x cúbica. Lo que nos dimos cuenta era que ya conocíamos la de x cuadrada, entonces la integramos. La de x cuadrada para obtener x, bueno, para obtener una, digamos, casi serie de Fourier. Casi serie de Fourier porque todavía nos faltaba quitar el término que era lineal en x. Para quitar x, lo que hicimos fue derivar la serie de x cuadrada y de aquí expresar x como serie de Fourier.
Y esto lo sustituimos en la primera integral y ya con eso tenemos lo que queríamos. X cúbica quedaría escrito ya como una serie de Fourier. Entonces, puntos importantes con la integración. Podemos construir cualquier serie de potencias de x a la n, a partir de las más sencillas, a partir de la de x, por ejemplo. Entonces esto le simplifica mucho las cosas, porque recuerden que para obtener los coeficientes tienen que integrar f de x por coseno y f de x por seno. Entonces si quisieran calcular esto, sería por ejemplo x a la 4 por coseno, y para hacer esa integral tendrían que hacer 3 o 4 integraciones por partes. En cada una de ellas bajarían el orden, x cúbica, luego x cuadrada, luego x, y luego ya solamente el coseno. Pero se pueden ahorrar eso integrando nada más la serie de x. Entonces es útil saber que la integración de una serie convergente les garantiza que el resultado va a ser convergente. Entonces eso es lo que vamos a anotar acá abajo. La integración mejora la convergencia de una serie. Y al contrario, como veíamos también en el ejemplo, la diferenciación hace que la convergencia sea más lenta o que de plano no converja. Bueno, entonces con la integración no hay ningún problema, la pueden hacer sin preocuparse de la convergencia. Con la derivación es así, sí tienen que fijarse que su resultado siga siendo una serie convergente. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, ¿qué sigue? Series de Fourier complejas. Sí, de hecho esto es algo que se me ha olvidado agregar a las notas. Aquí falta una mini sección. Sobre series de Fourier complejas, vamos a ponerlo acá abajo. Para funciones complejas, recuerden que lo único que había que hacer era elegir la base de los exponenciales. E a la i n teta, aunque me parece que acá la puse con algunos numeritos extra. 2pi i n teta. Bueno, la dejamos así, e a la i n teta. Y entonces, si esta es una base, cualquier función del espacio vectorial se debe poder escribir como combinación lineal de esta base. Aquí si n iba de menos infinito a infinito, entonces sería una combinación lineal de este tipo. La suma de
menos infinito a infinito de ciertos coeficientes, le vamos a llamar Cn, por e a la i n teta. Y los Cn los obtenemos como el producto interno de la función con el elemento de la base que queramos. Y esto lo obtenemos como la integral. Dejen ver si lo puse complejo o no. Sí, entonces lo estoy poniendo más bien así. Producto interno del elemento de la base con la función. Recuerden que para el caso complejo sí importa un poquito el orden, porque la primera entrada se toma el complejo conjugado. Entonces aquí sería e a la menos i n teta por la función f. Y luego esto integrado sobre quién. Ah, no, sí faltaba algo. Sí, aquí lo estamos tomando como funciones de teta. Ven, aquí está, de hecho. E a la menos i n teta, f de teta de teta. Si lo quiero poner como función de x o de t, usamos esas relaciones que veíamos antes. Esta, por ejemplo. Entonces, en vez de teta, vamos a poner 2pi x sobre l o 2pi t sobre t. Entonces, hasta aquí vamos bien. F de teta. Y en términos de x o de t, podemos ponerlo así. Integral de e a la menos i n 2pi x sobre l f de x de x. Y luego acá saldría, si estoy cambiando variable, este teta lo estoy convirtiendo en 2pi x sobre l, entonces de teta se convierte en esto. Entonces acá faltaría un 2pi sobre l. Ahí está. O si lo quieren temporal, entonces 2pi sobre t, e a la menos i n 2pi t sobre t grandota, f de t, de t. Bueno, pues esto sería cómo calcular los coeficientes Cn para una serie de Fourier de una función compleja, de una f compleja. Ahora, las funciones complejas o los números complejos, recuerden que incluyen tanto a los reales como a los imaginarios, como a las combinaciones de ellos. Entonces, los reales son un caso particular de los complejos. Por lo tanto, esta misma definición la puedo usar aunque la función f fuera real. La serie anterior es válida también. Si f es una función real, pues los reales están contenidos en los complejos. Los complejos contienen a los reales. Entonces, algo que podemos preguntarnos es si es cierto que la serie de Fourier de una función real la puedo escribir tanto en esta base como en la base de senos y cosenos. ¿Cómo le hago para cambiar de una base a otra? Y la respuesta es, pues igual que con los vectores, si quieren cambiar de una base a otra, lo que necesitan es relacionar los componentes, saber cómo se ven los componentes en una base y cómo se ven los componentes en otra base. Los componentes en este caso son los Cn, estos serían los componentes de la f en la base de exponenciales, y en la base de seno y coseno serían los an y los bn.
Entonces lo que hay que hacer para cambiar de base es relacionar AN, CN y BN. De exponenciales a seno coseno, y tenemos que relacionar Cn con AN, A0 y Bn. Es decir, los componentes en una base con los componentes en la otra base. Y bueno, ¿cómo relacionamos estos componentes? Es muy sencillo a partir de esta ecuación. Vamos a reescribirla otra vez poniendo aquí 2pi x sobre L en vez de teta. Vamos a abrir el exponencial en senos y cosenos. El primer término quedaría seno, no es cierto, coseno, 2pi x sobre L, y luego habría otro término que sería la suma de n igual a menos infinito hasta infinito. Aquí quedaría un más y veces el seno de, me faltó la cn, cn por el seno de 2pi x sobre L. Y acá dentro del coseno y del seno faltó una n. Hasta aquí vamos bien. Sí, ¿verdad? Sí, profe. Ahora, usamos de nuevo la paridad. Noten esta suma, por ejemplo, de menos infinito a infinito. De hecho, antes de la paridad, vamos a sacar el término n igual a 0. Entonces, para la de cosenos, cuando n vale 0, nos quedaría aquí coseno de 0, que vale 1, por el coeficiente C0. Y luego tendríamos la suma de n igual a menos infinito a n igual a menos 1 de los cn coseno 2pi nx sobre L. Y luego acá tendríamos cuando n vale 0, seno de 0, que vale 0. Y los demás serían y veces la suma de menos infinito a menos 1 de los cn por el seno de 2pi nx sobre L. Y me falta poner los que son de n positivo. Entonces acá falta la suma de n igual a 1 hasta infinito de los cn, que es exactamente lo mismo, pero cambiando los límites. Queda así. Aquí de n igual a 1 hasta infinito. Acá de n igual también a 1 hasta infinito. Entonces lo único que hicimos fue partir esta suma de menos infinito a infinito. Hicimos primero de menos infinito a menos 1, luego hicimos aparte el 0 y luego de 1 a infinito. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar paridad para redefinir lo que pasa en esta suma y lo que pasa en esta suma. Entonces hagamos en esta de aquí, cambiemos n por algún otro contador menos m. Entonces, de modo que si n es igual a menos 1, menos m, que sería 1,
Y si n es menos infinito, entonces menos m tiende a infinito, es infinito. Y entonces esa primera suma la podríamos escribir de la siguiente manera. Voy a copiar todo. Aquí quedaría de m igual a infinito a m igual a 1. Recuerden que esto es una suma y la suma conmuta. Si sumo a más b es lo mismo que b más a. Entonces, si sumo de infinito a 1 es lo mismo que si sumo de 1 hasta infinito. Así que este orden de los límites lo puedo cambiar sin problema. Representa la misma suma. Luego, en vez de Cn, ponemos C menos M. Y acá sería 2pi menos M por X. Este menos M, vamos a ponerlo así. El M lo dejamos aquí, la X también. Y el menos lo ponemos aquí enfrente. Y coseno de menos algo por paridad del coseno es lo mismo que el coseno de algo. Entonces, coseno de menos X es lo mismo que coseno de X. Usando eso, podemos deshacernos de este menos de aquí. Algo similar podemos hacer con este término. Los límites los cambiamos de 1 a infinito. Aquí quedaría C menos M. Y aquí quedaría seno de menos el argumento. Y esta función es impar, así que seno de menos x es lo mismo que menos seno de x. Entonces este menos que quedaría aquí simplemente sale. Queda así. Y el siguiente paso, los índices sumados o los índices que son contadores en una sumatoria. Eso recuerden que son índices mudos. Así que puedo renombrarlo como me convenga. Me conviene regresarle el nombre anterior, que era n. Eso ahora lo nombro así. Aquí de hecho se me había olvidado ponerle m. Y ya quedó casi listo. Entonces vean que ahora esta suma se puede combinar con esta de acá. Y esta se puede combinar con esta de acá. Entonces lo podemos reescribir de la siguiente forma. Esto va a ser C0 más la suma n igual a 1 hasta infinito de Cn más C menos n por el coseno de 2pi nx sobre L. Y luego en la otra tenemos más y veces la suma de n igual a 1 hasta infinito de Cn menos C menos n por el seno de 2pi nx sobre L. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe. Bueno, Sí. en este caso, ¿por qué se hizo este cambio bueno, en la constante de Cn? ¿Por qué se le cambia al principio? ¿Cómo es que se le cambia de n a m? ¿O por qué se hace igualdad de n igual a Aquí, menos m? Ajá. sí. Los límites de integración, bueno, la etiqueta que uses para una sumatoria, esa recuerda que la puedes redefinir como sea conveniente. En este caso lo que quería era que en vez de estar sumando sobre los negativos, mi sumatoria fuera sobre positivos. Entonces en vez de sumar con contador n, estoy sumando con su negativo. Le estoy llamando menos m. Esencialmente por eso. Porque entonces cuando n es menos 1, esto lo podemos reescribir así. Menos n igual a m. Entonces cuando n es menos 1,
¿qué pasa? Menos n, que es igual a mi nuevo contador m, es positivo. Y cuando n es menos infinito, entonces menos n, que es mi nuevo contador, es también positivo. Entonces mi suma deja de ser de menos infinito a menos 1 y se convierte en algo que va de 1 a infinito. Y acá adentro pues hago el reemplazo adecuado. En vez de poner n, pongo menos m, que es lo que pusimos aquí abajo. Menos m, aquí también puse menos m, pero como es coseno, no importa. Acá también puse menos m, aquí sí salió el signo y aquí aparece el menos m. Entonces ya este paso de aquí es para convertir estas sumas en sumas sobre los positivos y que se parezcan a esta. Muy bien, gracias, profe. Entonces renombramos índices sumados. Para que la segunda y tercera suma se parezcan a la cuarta y quinta. Bueno, de hecho, la primera y segunda se parezcan a la tercera y cuarta. Bueno, sí, solo lo renombramos a conveniencia y luego otra vez lo renombramos. Aquí nada más le cambié el nombre, en vez de n le puse m, en vez de m le puse n y ya los pude combinar y llegamos a este resultado. Ahora comparamos con la serie de Fourier que vimos antes para una función real, que era esta. F de x igual a 0 sobre 2 más la suma de n igual a 1 hasta infinito de coeficientes a n por el coseno de 2pi nx sobre l y luego más la suma de n igual a 1 hasta infinito de coeficientes bn con el seno de 2pi nx sobre l. Y haciendo esta comparación nos damos cuenta que esta combinación de aquí debe ser igual a esto y esto de aquí, incluyendo la i, debe ser igual a este bn y este c0 debe ser igual a la 0 sobre 2, esto para que las dos series sean compatibles. Y vean, esto es precisamente lo que dijimos acá arriba que necesitábamos, una relación de la Cn con AN, A0 y Bn. Entonces de aquí podemos escribir las siguientes ecuaciones. C0 igual a 0 sobre 2. Cn más C menos n igual a n y veces Cn menos C menos n igual a Bn. Podemos encontrar la relación opuesta. Estas que tenemos aquí, lo que nos dicen es cómo a partir de Cn y C menos n, puedo obtener AN y puedo obtener Bn. Si lo queremos al revés, si lo que conozco es AN y Bn y quiero saber cuánto valen estos, pues simplemente combinamos las ecuaciones y despejamos. Entonces, por ejemplo, sumando la que está en azul, a ver qué tengo que hacer. Sumando la que está en azul y veces la que está en verde. Es decir, Cn más C menos n, le vamos a restar la otra y veces la otra. Entonces del lado derecho me quedaría a n, le restamos y veces bn. Del lado izquierdo es lo mismo. Esto es lo de la primera ecuación. Estamos quitando i veces
lo de la segunda ecuación. Luego y por y me da menos 1, con este menos se vuelve positivo. Entonces nos quedaría 2 veces Cn. Y luego para esto, de nuevo, y por y me da menos 1, con este menos se vuelve positivo, pero con este se vuelve otra vez negativo, entonces este se cancela con este. Y nos queda esto igual a n menos i veces bn, o bien cn igual a 1/2 de a n menos i veces bn. Entonces, si conocemos los coeficientes reales, con esto podríamos construir los complejos, al menos los cn. ¿Puede haber alguna otra combinación interesante? Creo que no, ¿verdad? Si la sumamos, ¿qué pasaría? Bueno, por consistencia, vale la pena que lo hagamos. Si lo sumamos en vez de restar, en vez de ponerle menos i, le ponemos más i. Y acá también. Entonces, ¿qué pasaría? Este con este se vuelve negativo, entonces este se cancelaría, este ya no. Entonces este cancela este. Y el otro sería c menos n. Este con este se vuelve negativo y con este menos se vuelve más, entonces 2 veces c menos n igual a n más i veces bn. Y nos queda así. Y este signo que difiere, recuerden que los b están asociados con el seno. Entonces esto simplemente nos habla o es consecuencia de la paridad del seno, de que es una función impar. Entonces estos son los que van en los negativos, el c menos 1, menos 2, etc. Y el coeficiente que acompaña al seno, entonces agarra un signo adicional, entonces este menos se convierte en más. Entonces, bueno, estas serían el conjunto de ecuaciones que nos relacionan la serie de Fourier de una función real con la de una función compleja. Perdón, lo dije bastante mal. La serie de Fourier de una función real en la base de cosenos y senos con la serie de Fourier de la misma función real en la base de exponenciales. Bueno, ¿preguntas? Bueno, pues, me acordé apenas antes de la clase que no les he puesto las tareas en Classroom. Ya se las puse hace un ratito. Les puse fecha de entrega para el lunes. Y las tareas que les puse ahí son lo de la gráfica de la serie de Fourier de la onda cuadrada y la ortogonalidad de las funciones seno y coseno y de las funciones exponenciales. Si tienen dudas, me dicen durante la semana. Esta otra, ejercicio 1.3, también va a ser tarea. Yo creo que esto se los voy a poner como para el viernes de la otra semana. Y es encontrar una serie de Fourier compleja para f de x igual a x en el rango de menos 2 a 2 y mostrar que los coeficientes de la serie real se recuperan adecuadamente a partir de los complejos. Entonces este es precisamente lo que estamos haciendo ahí abajo. Es una función real, f de x igual a x,
la van a escribir como serie de Fourier en la base de exponenciales, es decir, la serie compleja, y luego van a checar que lo que obtienen es compatible con la serie real que encontramos aquí. Entonces vean que de hecho lo que deberían encontrar es que los coeficientes a n, ¿cuánto van a valer? Esta es la serie de Fourier real de la función f de x igual a x. ¿Y cuánto valen los coeficientes a? 0. 0. No hay cosenos, entonces todos los a son 0. Y los b valen este 8 y este de aquí. Entonces lo que deben encontrar es que su Cn de la serie compleja es tal que esto de aquí vale 0 y esto de aquí vale 8 sobre no sé qué cosa. Entonces, a ver, supongan que les pido que hagan esto ahorita. Si tienen claro qué tienen que hacer, ¿con qué empezarían? Primero, ¿cuál es la serie de Fourier compleja? F de x igual a, ¿qué cosa? Para una serie compleja. La sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de Sn exponencial in 2pi x sobre L, la que checamos ahorita con los componentes de Cn. Así es. 2pi y nx sobre L. Entonces esto es, si les piden una serie de Fourier compleja, entonces esto es lo que deben buscar, una serie de este tipo. Y lo que necesitan entonces es encontrar estos coeficientes, que solo se encuentran con una integral como la que aparecía aquí, esta de aquí, o esta de acá, 2pi sobre el periodo, e a la menos i n 2pi x sobre L, por la función f de x. Entonces, de hecho, en este ejercicio, lo que van a integrar es algo como x por e a la i 2pi xn sobre L. Aquí van a ocupar, yo creo que integración por partes para sacar, para convertir esto en u por b menos la integral de algo que ya no tenga la x. El rango de integración es de menos 2 a 2, o sea que el periodo es 4. O sea, acá quedaría el 2pi sobre L sobre 4. Más hay que tener cuidado con si el 2pi se pone o no. Esto a veces depende de la base. Recuerden que la base, de hecho creo que la habíamos definido así. Entonces el 2pi de acá se absorbe. Pero bueno, no es tan relevante. Y ya, esencialmente eso es lo que tienen que hacer, calcular la Cn y comparar con este resultado de aquí.
Bueno, igual vayan haciéndolo y si tienen dudas, lo vemos durante la semana. Este ejercicio estoy casi seguro que viene en el Rayleigh. Pues también pueden checar ese libro para ir resolviendo sus dudas, o lo vemos aquí. Bueno, entonces con eso terminamos esta parte. El teorema de Parseval es nada más un teorema que relaciona la norma de los coeficientes complejos con la de los coeficientes reales. No, en mi experiencia no se ocupa mucho, así que nada más lo dejo aquí enunciado. La suma de la norma al cuadrado de los coeficientes complejos de Fourier, o sea, esto de aquí, es lo mismo que el valor promedio de la función f de x sobre un periodo, o sea, esto de aquí. Esto es el promedio de la norma de f. Y es también lo mismo que la suma del módulo al cuadrado de los coeficientes reales. Entonces, ¿para qué les puede servir este teorema? Quizá para aproximar, bueno, no para aproximar, sino para determinar el valor promedio de una función, de la norma de una función en cierto intervalo. Les digo, aplicaciones concretas de esto no recuerdo ninguna, pero igual ahí queda enunciado. Ok, son 12:40. Yo creo que aquí le dejamos. Mañana comenzamos ya con transformadas de Fourier, que es qué hacer cuando el periodo es infinito. Entonces ahí en vez de hacer una serie, vamos a hacer lo que es la transformada de Fourier, pero eso ya lo definimos mañana. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos mañana. Nada más para preguntarle, profe, estas notas, ¿también las va a ir subiendo estas nuevas actualizaciones que vemos de clase? Sí, ahorita subo estas. Y Muy sí, vayan recordándome frecuentemente porque luego se me olvida. Sí, gracias, profe. Hasta luego.